Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid femenino por 8-0 frente a la Fundación Albacete con goleadoras las siguientes protagonistas: Claudia Zornoza, por partida doble Esther González, Maite Oroz, también marcó Lorena Navarro, doblete para Naikari García y cerró la cuenta Aureli Casi. Dos primeras partes con onces totalmente diferentes y donde evidentemente los titulares se los llevan nuestras goleadoras, tanto Esther como Naikari, que necesitaban el gol como el comer. Hemos sido muy superiores en todo momento. Es verdad que estos son partidos de pretemporada que en muchos casos estamos jugando frente a rivales de menor rango, de menor categoría, como es el caso del Albacete, pero sí que tienes que tener ya pequeñas lecturas positivas o negativas de lo que pasa a un mes vista o menos con respecto ya a la competición oficial, que lo tenemos a la vuelta de la esquina ya con las jornadas de Liga frente al Atleti Levante y con el partido en lo que sería la fase previa de la Champions. Me quedo con una Esther González en la primera parte que ha estado pero que muy proactiva, siempre buscando hacer cosas, molestando a las defensas, molestando a las zagueras, teniendo intervención. No es la futbolista más rápida del mundo, ni siquiera la mejor a nivel técnico, pero tiene una gran lectura de todo el área, es una gran rematadora, pelea como nadie todas las situaciones y lo ha demostrado, pues que está para marcar goles. Esa es su función principal. Viene con una mochila de goles muy alta y el Real Madrid necesita precisamente una jugadora como Esther. Experiencia, gol y capacidad de resolver en el área. Falló una ocasión con la zurda, pero luego en las dos siguientes situaciones peleó y sobre todo resolvió muy bien. Además de asistencia a Maite Oroz en el que sería el cuarto tanto. También destacar que sacamos un 4-3-3, un 4-4-2 en la segunda parte, los dos sistemas con los cuales va a competir David Aznar. Lo mismo lo hizo ya la temporada pasada. Atenea del Castillo no fue tan protagonista como en otros partidos, donde fue claramente el top one dentro de las jugadoras del equipo, pero estuvo con muchísima actividad, uno para uno también, siempre intenta cosas. Marta Cardona también, y en el centro del campo, tanto Maite Oroz como Claudia Zornoza, al igual que Tera Belleira, dominaron claramente el partido. Defensa adelantada, presión frecuente, intentar robar lo más cerca del arco rival. Bueno, las premisas y los axiomas básicos que ha estado trabajando el Real Madrid ya desde la temporada pasada y frente a equipos pequeños, aunque sea pretemporada, estos máximos los tienes que llevar claramente sobre el terreno de juego. Me gustó mucho a nivel estético el equipo, a nivel físico también, a nivel de presión sin balón. También me gustó mucho la circulación de lado a lado, abriendo muy bien con las bandas con Carmona y con Lucía Rodríguez. Así que primeros 45 minutos muy buenos. Luego en la segunda parte hubo más discontinuidad en el juego porque las jugadoras que entraron son, digamos, por decirlo de alguna manera, más secundarias, menos titulares. Veíamos a Lorena Navarro, a Ari, también veíamos canteranas. Bueno, la sensación de que ya en la segunda parte era un poquito para dar minutaje a otro tipo o otro perfil de jugadoras, ¿no? Pero con también protagonismo para nuestra otra goleadora, para Naikari, que marcó 2 goles de cabeza. Es una buena rematadora de cabeza. Yo creo que Naikari necesita seguir trabajando. Yo creo que es un tema más mental que físico. Al final, las jugadoras, los futbolistas entran con distintas dinámicas. Naikari le está costando entrar, es cierto, pero yo tengo máxima confianza en una futbolista, no por ser máxima goleadora de la Real Sociedad femenino, que también, que ya es un dato, no por ser internacional española, que también es un dato, sino porque es una jugadora que la ves, los pies, cómo maneja, cómo se mueve, lo inteligente que es una futbolista que nos va a aportar muchísimo y que tiene que encontrar su legado dentro del terreno de juego. Así que dudas e incógnitas las justas para una futbolista de este perfil y de este nivel. Pudimos ver también cambios en el centro del campo. Bueno, vimos lo que digo, un 4-4-2, esquemas varios. Ari, por ejemplo, en el lado izquierdo. Bueno, cositas de pretemporada también David Aznar, que entiendo yo que quiere ir probando. Y es normal en estos comienzos de pretemporada, antes de que empiece la competición oficial, hacer este tipo de probaturas. Fueron 8 goles, chicos, pudieron ser muchos más. Me quedo con los detalles en forma de protagonismo de nuestras goleadoras, que tienen que ser las que empiecen enchufadas en la competición oficial, tanto Esther como Naikari. Difícil que las dos sean titulares, hay muchísima competencia. Aslani no está todavía, Caroline Moller-Hansen todavía no ha debutado. La verdad es que Aznar lo va a tener complicado, pero eso entiendo que es positivo.
subrayando la línea que hemos demarcado en lo que es la previsión de temporada y en los planes que están haciendo Ana Rosell y compañía. Una plantilla larga, extensa, con alta competencia, donde quizás puede ser que le falte una centrocampista más, puede ser, pero que en líneas generales en el centro de la zaga tenemos jugadoras de nivel, laterales, extremos, delanteras del máximo nivel en España. Bueno, creo que tenemos un equipo muy completo y que está entrando en buena lid y en buena línea competitiva dentro de lo que es el rango de pretemporada. Me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios, chicos, vuestra opinión con respecto al partido, vuestras sensaciones globales de lo que es esta pretemporada del Real Madrid femenino, de qué jugadora os apetezca más hablar, dejadme comentario con respecto a ella y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.